clase anterior para retomar a partir de ahí. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, Adrián. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, doctora. ¿Cómo Hola, estás, Edgar? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo les trata el frío? ¿Ya tuvieron clase? Yo no, esta es mi primera. ¿Tu primera clase? Pues Sí. buenos días. Muy Buenos bien. días. Ok, vamos a abrir aquí. Ahí voy. Yo sí me levanté a tomar un cafecito porque si no, luego me da mucho frío. A ver. Equipo. Listo. A ver, entonces va. Déjenme, ya tengo esto. Voy a pasar la lista. Fisiología. Muy bien. Entonces, hoy es día 8 del 2 del 22. Perfecto. Entonces, Emanuel, ya lo vi por ahí. Presente. Miriam, también ahí estaba. Presente. Edgar, también lo vi. sí, presente, maestra. Gracias. Vi a Melissa. Presente. Adrián también ya estaba allí. Presente. Miguel, ¿andas por ahí? Sí, aquí está Sí, Miss, aquí Miguel. estoy. Ya lo vi. Miguel, ¿qué saben de lo del semáforo? ¿Sí vamos a ir? ¿No vamos a ir? ¿Vamos a llevar el café? ¿Qué? Pues tengo entendido que hoy ya fueron los alumnos de primer semestre y segundo. O sea, ya empezó en rigor la fórmula. Ah, está bien. Y entonces no sean malitos. Por favor, cuando vaya a faltar una semana, me dicen, ¿no? Porque yo luego me desoriento y me despisto un poco. Irán, Presente, maestra. gracias. Karina. Aquí me dice buenos días. Ah, eres Rocío Karina. Muy bien. Pero te gusta que te digan Rocío. Ok. Rocío, suena que no me Francisco. regañen. Muy bien. Ok, entonces nada más. Ok, Rocío. Francisco Josué. Presente, maestra. Gracias. Josué. Ok. Esmeralda. Presente. Gracias. Daniel Recendis. Presente. Ok. Fernanda Nayeli. Fernanda, ¿anda por ahí? ¿No? Ok. Vázquez Yáñez Isaac. Ahí Presente, está, buenos ya días. lo vi. Perfecto, muy bien. Entonces va. ¿Qué fue lo último que vimos la clase anterior para retomar? A partir de ahí, lo último que se acuerdan. Vimos lo de comunicación celular. Ok, ¿y qué vimos exactamente? ¿Vimos los tipos de comunicación? Sí, los 4. Sí, los 4. Eso, ¿cuáles eran los 4? Era autócrina, endocrina, neuroendocrina, de contacto y parócrina. Parácrina, y había una específica cuando era muy, muy puntual, ¿se acuerdan? Directa. Sináptica. No, Sináptica. eso, sináptica. Ok, entonces vamos a retomar a partir de ahí. Dijimos que, a ver, ¿pueden ver mi pantalla o no? Es la presentación. Sí, maestra. Ok, muchísimas gracias. Ok. Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Y entonces cuándo nos va a tocar ir? En 2 semanas, maestra. En 2 semanas, déjenme lo apunto. O sea, espérenme. O sea,
la semana del 22, ¿cierto? Del Sí. 21 al 25. Y entonces, ¿qué días nos toca ir? El 22 y el 20, a ver, 25, ¿qué ¿no? demo? El 22 y el 25. Sí, me parece que sí, maestra. Ok, Sí, maestra. apuntarlo de una vez. De todos modos, si no me dicen, please, porque es muy, muy importante. ¿Se lleva el 22. laboratorio de esta materia cuando sí es Sí presencial? llevamos laboratorio. Vamos a ver después del sistema nervioso una práctica de microscopio muy... Ay, espérame, ya me equivoqué de fecha. Ay, Nancy. 22, clase fisiología presencial. Listo, guardar. Y también el día 25. Denme chance. Ya, listo. Porque si no, a mí se me va la cabra y se me olvida. Sí, Maestra. tenemos una práctica muy bonita de laboratorio, perdón, después del sistema nervioso. Dime, Es que creo que ya pasó lista, pero es que no podía entrar, no servía mi audio, entonces no escuchaba nada. ¿me puedes decir tu nombre? Sí, Fernanda Sotres, por favor. Fernanda, ok. Sí, gracias. Sí, ya te escuché. Okay. Fernanda, ahí está. Listo, ya te puse asistencia. Listo. Perdón. Entonces, a ver, ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Gracias. Dijimos la clase anterior que había diversas maneras y medios a través de los cuales las células se pueden comunicar entre sí, que son la autocrina, que es como la autorregulación en donde la célula envía un mensaje que podría ser a las células vecinas, incluso ir a través de la circulación, pero que este mensaje también le sirve a la célula para retroalimentarse a sí misma y sobre todo para regular la liberación del mensaje que está enviando hacia las demás, ¿ok? Esto ocurre de manera muy frecuente, por ejemplo, en el sistema nervioso, cuando se libera un neurotransmisor que envía... ay, espera. Dime chance. Ya, saqué mi teléfono. Ok, entonces, cuando se libera un neurotransmisor que en concentraciones un poco más elevadas de las normales llevan un mensaje de alegría, de satisfacción, de saciedad, por ejemplo, la serotonina, ok, pero que en condiciones muy altas lleva un mensaje de estrés, ok, y todo lo que ello conlleva. En este caso, la comunicación de tipo autocrina le permite a las células saber hasta dónde es que puede seguir liberando, ¿ok? El neurotransmisor para que entonces se aporte un mensaje adecuado a las condiciones del medio externo. Por otra parte, el tipo de comunicación parácrina implica que una célula se libere el mensaje y este difunda, es decir, el transporte es por simple difusión y llegue hacia las células que están vecinas que posean el receptor. Cuando se requiere enviar un mensaje a un grupo de células muy amplio o que se encuentran distante, aunque el grupo no sea muy amplio, ¿ok? Entonces, y se utiliza un medio como la circulación, podría ser el sistema circulatorio tal cual, es decir, el corazón, las grandes venas y luego las arterias, arteriolas y capilares. Eso yo creo que lo van a ver en la fisiología 2, porque yo ya di la fisiología 2 el semestre anterior. Normalmente no la doy yo, solo porque estaban en el cambio por la reestructuración en el cambio de plan. Por otra parte, por ejemplo, en sistema nervioso, eso puede ser el sistema ventricular, es decir, el sistema hidráulico que baña tanto el encéfalo
como la médula espinal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando se requiere de un sistema por el cual enviar un mensaje a largas distancias, como la circulación, como el sistema ventricular en el encéfalo, el tipo de comunicación se llama endócrina, ¿ok? Y después había otros dos tipos de comunicación, o una especialización de la comunicación endócrina. Endócrina es estrictamente cuando la célula que libera el mensaje es un secretagogo. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿ok? Un secretagogo es una célula que no es una neurona, pero que probablemente esté o no en el sistema nervioso central y que libera un mensaje hormonal o de neurotransmisor a través de la circulación y que este mensaje llega a células distantes. Particularmente la comunicación neuroendocrina, ¿okay? Que es un tipo especial de comunicación endocrina, implica que la célula que libera el mensaje sea una neurona con estirpe de neurona. Es decir, si vienen al laboratorio, eso me encantaría, ya voy a tener una chica de laboratorio, de biomédica, y eso me hace muy feliz, ¿ok? Entonces, si la célula es una neurona con todos los marcadores de neurona y aún así libera un mensaje a la circulación vía el torrente sanguíneo, este tipo de comunicación se llama no solo endocrina, sino neuroendocrina. ¿Hasta ahí ya se acordaron? Sí, maestra. Bien, Josué, gracias. Ahora, si la comunicación es puntual, es decir, específica para una célula o varias células, y el contacto es un contacto muy estrecho, cuyo espacio mide en nanómetros y no es para todas las células que están en un sistema, entonces ese tipo de contacto se conoce como comunicación sináptica. La comunicación sináptica ocurre tanto en el sistema nervioso como en el sistema inmune. Es decir, hay sinapsis neurales, sinapsis inmunes. Pero bueno, en esta asignatura, en la parte del sistema nervioso, que es el siguiente tema, vamos a ver la sinapsis que ocurre en el sistema nervioso. Y finalmente, el último tipo de comunicación implica, no es entre células que están quietas en un lugar o en un sitio anatómico, sino es entre células móviles, por ejemplo, las células del sistema inmune, los macrófagos, los linfocitos, los monocitos, ¿okay? Ellas, en este tipo de comunicación, una de las células, que es la que vemos aquí en el lado izquierdo, ¿okay? Porta el mensaje y en general el mensaje puede ser una molécula, como una proteína, como un proteoglicano, es decir, una proteína con un azúcar, ¿ok? Y este se encuentra en la membrana, mientras que el receptor o decodificador del mensaje se encuentra en la membrana de la otra célula con la que se va a encontrar, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, maestra. Ok. Vimos también que, por ejemplo, de la comunicación autocrina, aquí teníamos un ejemplo, esta es la célula que secreta el mensaje, ¿ok? Y estos son los receptores, los autorreceptores, así se llaman en términos generales. Por ejemplo, son como las citocinas, ¿ok? Pro y antiinflamatorias y los factores de crecimiento. Es decir, en muchos lugares del cuerpo existen células que liberan un mensaje y que se autorregulan a través de este mensaje. Después vimos, creo que esto fue lo último que vimos, la comunicación parácrina, en donde dijimos que los huesos, aunque nosotros pensamos que son entidades funcionales terminadas y estáticas, en general los huesos se encuentran en una constante remodelación, ¿ok? Es decir,
Los huesos, todos los huesos, los largos, los cortos, los redondos, ¿ok? Guardan un equilibrio entre la síntesis de un precursor de matriz ósea descalcificado que se llama osteoide, ¿ok? La calcificación de este osteoide, habíamos dicho que el osteoide es como una especie de pasta de dientes. Antes se usaba antes, ¿no? Yo creo que ahora ya no sé, se usaba el mastique para sellar las ventanas. Entonces el mastique era una pastita y por acción del oxígeno se solidificaba. Entonces hagan de cuenta que algo más o menos así. Entonces esa acción la hacen en el hueso los osteocitos que tenemos aquí en la parte derecha, apenas si se alcanzan a ver, pero estos son los osteocitos y que solidifican la matriz ósea no gelificada que secretan los osteoblastos, y después hay otra célula ahí en el mismo sitio que se llama el osteoclasto, que está emparentado con los macrófagos, que va degradando la matriz ósea más vieja, de tal manera que se guarda un equilibrio a través de la secreción de todas estas hormonas. Por ejemplo, esta MCSF es el factor estimulante de colonia de los macrófagos. Este Wnt es un factor trófico de supervivencia. Esta osteoprotegerina es una proteína promotora de la síntesis de osteoide, y así sucesivamente. La semaforina es la que le dice en dónde es que hay que degradar, es decir, no es que se tenga que degradar la matriz nueva, sino la matriz más antigua, y así sucesivamente. Y este equilibrio se guarda en virtud de que estas células, es decir, sobre todo los osteoblastos que sintetizan y los osteoclastos que degradan, se comunican a través de una comunicación para... ¿Hasta ahí hay alguna pregunta del ejemplo? No, maestra. No, Miss. ¿No? Ok, seguimos. Dijimos también el otro ejemplo de la comunicación endocrina. Aquí nos quedamos en lo de la diabetes, ¿ok? En donde, ¿ok? Había unas células, esas son células, no son células neurales, sino simplemente son células secretoras que se encuentran en unas poblaciones especiales en el páncreas. El páncreas es un órgano endocrino muy importante que se encuentra, como ustedes ven aquí, abrazado por el duodeno. Estos son, bueno, en poesía, dicen los anatomistas, aquí viene el estómago, aquí arriba estaría el estómago, luego aquí está el duodeno, y luego viene todo el intestino, ¿ok? El resto es duodeno, yeyuno e ilion, y después viene el intestino grueso, ¿ok? Pero entonces esta parte del intestino que tiene forma de C es el duodeno, y entonces acoda en la C al páncreas. Entonces el páncreas tiene dos funciones, una endocrina y una exócrina. ¿Sabe alguno de ustedes cuál es la diferencia entre endocrino y exócrino? ¿O lo infiere? ¿Qué quiere decir endocrino? ¿Podría ser que recibe, pero que también genera las hormonas? Más o menos. En realidad, en el organismo, todas las células envían y reciben. Es difícil que haya células que solo envíen. ¿Alguna otra opinión? Ok, va. Resulta que, a ver, que endocrino quiere decir endo hacia adentro y por tanto exo hacia afuera. Y crino quiere decir fuente, es decir, fuente que gotea hacia adentro, endocrino, o fuente que gotea hacia afuera. La pregunta es si el páncreas tiene, a ver, déjenme pasarles aquí una
el pizarrón. Si el páncreas tiene una función mixta, endocrina y exócrina, ¿cómo lo logra? ¿O eso qué implica? Este es el duodeno. Bueno, es un tubo. No me quedó bien. A ver, chicos. Pues que las hormonas que genera, unas van hacia el duodeno y otras se quedan en el páncreas, ¿no? O sea, las excretan en el páncreas y otras hacia el duodeno. Sí, esa es una buena opinión. Este es el páncreas. Estos son los islotes de Langerhans, aquí esquematizados, ¿ok? Pero el páncreas tiene una doble función, endocrina y exócrina. Eso apúntenlo. Endocrina, libera hormonas, insulina y glucagón. ¿Okay? Que respectivamente están involucradas en la regulación de los niveles de glucosa. Pero también tiene una función exócrina, donde libera enzimas como lipasas, proteasas, ¿ok? Sobre todo enzimas digestivas, enzimas líticas, o sea, que tienen que ver con la digestión de los nutrimentos que van pasando por el duodeno. Es decir, estas células de los islotes de Langerhans, que se llaman las células beta pancreáticas, ¿ok? Liberan insulina, pero la liberan a la circulación. Es decir, aquí hay un vaso sanguíneo, un capilar o una arteriola, y entonces estas células beta liberan su hormona vía endocrina hacia la circulación. Y habíamos dicho que cuando esta hormona es la insulina es como la llave que le dice al canal de glucosa que puede abrir y entonces la glucosa entrar para ser convertida en ATP. Pero, muy importante, es endocrina porque la liberación es hacia adentro, es decir, hacia adentro del cuerpo, vía la circulación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y entonces, ¿cómo será la otra que es exócrina? Pues resulta que la exócrina, déjenme cambiarle aquí de colorcito, verde me gusta, ¿ok? No está a cargo de las células beta pancreáticas, sino de otro tipo de células secretoras. Y estas células secretoras, ¿ok? Lo que hacen es juntar y drenar su secreción a través de un conducto que se llama el conducto colédoco, o sea, sí va comprendiendo, bueno, es que este pizarrón está medio rarito, pero bueno, conducto colédoco, eso lo van a ver en digestivo, ¿ok? Aquí está. Entonces, ahí vierten las enzimas lipasas, proteasas, DNAsas, todo lo que rompe, lo que viene en los nutrimentos, pero no lo vierten a la circulación, lo vierten al tubo digestivo. La pregunta es, ya me quedó mal esto,
Y el tubo digestivo, ¿qué no es también adentro? Sí, pero ya no es el mismo órgano. Mm, sí, es decir, cuando, fíjense bien, cuando se continúa el intestino, vamos a ponerlo en rosa, así para que no nos confundamos, ¿ok? Este es duodeno, yeyuno, y luego acá sigue íleon, y luego viene todo el intestino grueso, ¿y va hacia dónde? Hacia el colon. Ajá, pero eso es hacia adentro o hacia afuera, o hacia dónde va la flecha. Hacia afuera. Eso, gracias Edgar. Es decir, el páncreas tiene una función mixta porque libera su contenido hacia adentro, es decir, hacia la circulación para que el mensaje vaya a todas las células del cuerpo, pero también una función exócrina, que ya eché a perder este pedacito que decía aquí, ¿ok? ¿Dónde va? Ajá, hacia afuera, ajá, vía el tubo digestivo. También hay glándulas exócrinas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas que están en la piel, las glándulas sebáceas drenan ¿para dónde? ¿Para adentro o para afuera? ¿Afuera? Eso, las glándulas de sebo que tienes en la piel y el cabello y que luego le encantan a las bacterias y salen barritos, ¿ok? Son glándulas de secreción endocrina o exócrina. Exócrina. Eso, la glándula mamaria en lactancia es una glándula endocrina o exócrina. Exocrina. Exócrina, es decir, de la misma manera, el páncreas, además de insulina y glucagón, que controlan los niveles de glucosa, eso se llama también en sangre, se llama glicemia, ¿ok? También tiene una función exócrina porque libera enzimas digestivas y no las libera hacia la circulación, las libera hacia el intestino, que si bien está adentro, desemboca hacia Afuera. hacia afuera. ¿Quedó entendida la diferencia, muchachos? Sí, maestra. Sí, Sí. Bueno, ok. También hay glándulas, por ejemplo, que liberan hormonas, feromonas asociadas a las glándulas exócrinas. Entonces, las feromonas, aunque en el humano no se ha especulado o se ha investigado muy bien cómo funcionan o si funcionan en los animales, el papel es evidentemente claro. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ok, voy a compartir entonces acá. Ahí voy. Entonces, ¿qué seguía? Este es el páncreas, aquí están, ¿no? Los islotes de Langerhans, ¿ok? Y las células que sintetizan glucagón, ¿ok? Listo. Entonces, ¿ok? Aquí está el receptor de insulina que vimos la clase anterior, eso fue lo último. Entonces aquí viene la insulina, dijimos que es un receptor dímero, es decir, requiere de la unión de dos receptores para que entonces se desencadene la cascada intracelular de la insulina, ¿ok? Aquí está
estatización. Sí, no, más o menos. ¿Puede repetirlo, Miss? Es que se le trabó. Cascadas de señalización una vez que se pega la insulina o algún otro mensaje. ¿Lo saben? ¿No lo saben? No, maestra. No, Miss. ¿No? Ok, entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, hacia el interior de la membrana plasmática de todas las células, porque además todas las células del cuerpo tienen receptor de insulina, ocurre una autofosforilación, es decir, cuando el receptor está liberado, o sea, disociado, están la mitad del receptor de un lado, la mitad del receptor de otro, pero si mis dedos fueran los fosfatos, ¿ok? Entonces, y se forma el dímero, pero entonces un hemireceptor fosforila al otro, a eso se llama fosforilación cruzada, y entonces una vez que está fosforilado, se ensamblan todo un andamiaje de proteínas en una vía de señalización, que más si quieren la explico después. Se llama la vía de señalización de la sinasa, dependiente de fosfatidilinositol, y por otra parte, la sinasa, habíamos dicho que las sinasas eran proteínas que fosforilaban, ¿ok? Es decir, pegaban fosfatos y con ello activaban a la acción, por ejemplo, enzimática de una proteína, y si esta es la sinasa dependiente de fosfatidilinositol trifosfato, esta es la sinasa dependiente sinasa activada por mitógeno, MAP sinasa, ¿ok? Entonces, cuando se activa la vía del PI3K, ¿ok? Ocurre síntesis de lípidos, proteínas y glucógeno, lípidos a través de la acción enzimática, proteínas a través de la transcripción, luego transcripción y traducción, glucógeno a través de la síntesis de glucosas, ¿okay? de asociación de glucosas, pero también la sinasa PI3K induce la proliferación celular y un efecto rápido es que el receptor GLUT4, que es bueno, hay varios GLUT, pero este que se muestra aquí es el GLUT4, se pega en la membrana plasmática, entonces deja pasar la glucosa. Por otra parte, los efectos de la unión de la insulina a través de la vía de la MAP sinasa. MAP quiere decir Mitogen Activating Protein Kinase Signaling Pathway, o sea, vía de señalización de la sinasa activada por la proteína activada por mitógeno. ¿Ok? Entonces acá no se induce esta señalización, sino que se induce el crecimiento celular, y por eso la insulina es tan importante, por ejemplo, para el mantenimiento y crecimiento de los tejidos, también la proliferación celular a través de la división celular y la regulación de la expresión de los genes de una célula en particular. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Hay alguna manera de saber por qué ruta se va a hacer o son las dos al mismo tiempo? Es las dos al mismo tiempo. De hecho, son más, porque hay un receptor que se llama insulin-like, ¿no? Insulin-like receptor, entonces también se le pega la insulina, pero tiene vías alternas a este y regula otro tipo de cosas. Por ejemplo, en los fibroblastos, no, en los melanocitos, cuando hay un exceso, porque además el insulin-like receptor tiene una afinidad menor que el receptor de insulina a la insulina, entonces solo se llena cuando la insulina es demasiada, ¿ok? Y entonces se desarrolla, déjenme ponerles aquí una imagen
o lo sigo platicando, ¿ok? Por ejemplo, se pega un receptor que estaría por aquí, que es semejante, por eso es insulin-like receptor, ¿ok? Se parece, ¿no? Pero no es el mismo. Entonces, cuando esta célula es un melanocito o un fibroblasto de la piel, ¿ok? El melanocito se pone a liberar más melanina y se produce una alteración en la piel se vuelve más gruesa y más oscura, y a esa condición se le llama acantosis nigricans, y es un indicador de resistencia a la insulina, porque solo ocurre en las personas cuyas células se activó el insulin-like growth receptor, es decir, el receptor que se parece al de la insulina en un tipo de célula particular. Alguien tiene, pero la realidad es que se activa, o sea, esta señalización es una señalización de ejemplo. ¿Por qué? Porque cada tipo celular activa vías diferentes. Si bien esta del receptor GLUT4 es una vía común porque sirve para facilitar la entrada a través del poro de glucosa. ¿Preguntas? Entonces, ese ennegrecimiento es, por ejemplo, lo que le pasa a los diabéticos, ¿no? Exactamente. Toda la razón, Isaac. Ajá. La acantosis nigricans les ocurre a los diabéticos descompensados y les ocurre a las personas que tienen resistencia a la insulina, muchas veces relacionada con la obesidad, es decir, se libera tanta insulina, ¿ok? En respuesta a la cantidad de glucosa o de carbohidrato que se ingirió, que se activa no solamente el receptor de insulina por la cantidad o el quantum de insulina, sino también los demás que se parecen, ¿ok? Como el insulin-like receptor, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que tú tienes hiperinsulinemia, o sea, tienes elevada la insulina a costa de una alta ingesta de carbohidratos, que es más típico en los diabéticos. Toda la razón, Isaac. Vale, maestra. Gracias, ya no tengo duda. Muy bien. Por eso es que el peso se tiene que cuidar. Por eso es que el carbohidrato tiene que ser proporcional, sobre todo al metabolismo y a la actividad física. Nadie niega que los buñuelos son sabrosos o que las conchas y las orejas dulces son sabrosas, pero hay que la ingesta de una cantidad alta de azúcares y harinas. ¿Por qué? Porque detrás de esa cantidad va una proporción semejante de insulina. Entonces, cuando la insulina es excesiva, se genera esta condición de resistencia a la insulina. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? No. Nos queda 1 minuto y nos van a sacar, entonces yo tengo que son las 10:43. ¿Les late que en 5 minutos para que se estiren o jalen algo de comer? Sí, Miss. Sí, Claro, ¿Ya maestra. desayunaron? No, aquí tengo mi panecito con Nutella. Tu panecito con Nutella bien dulce para el alto nivel de insulina. Sí. Sí, hace No, falta. Josué, póngale jamón, póngale huevito. Bueno, 5 minutos a las 10:50. Sí, maestra. ok, maestra. Va. Ok. Ya sé, maestra, por eso sigo en mi camita. Uy, sí, todo tapado, nada más, porque me da pena, si no traigo mi cobija y así doy mi clase, ¿no? Listo, entonces, a ver, ¿qué desayunaron y qué es lo que tiene uno que desayunar? Avena.
Con Ah, muy dulce. ¿Muy dulce o no muy dulce? Sí, un poco. ¿Y la proteína? Al ratito. ¿Qué? Al Al ratito. ratito dice que se va a echar unos taquitos, dice. Ah, bueno, trate de ponerle, es que eso que dice Melissa tiene razón, nomás la está regando tantito la cantidad de azúcar que le pone, pero hay carbohidratos que tienen unas, como usted seguramente ya sabe por sus clases de química, carbohidratos de estructura sencilla, que son sobre todo los azúcares y los almidones, es decir, están puestos, ¿no?, los azúcares así, uno tras otro, y hay carbohidratos que tienen una estructura tridimensional y que por tanto son más difíciles de romper para adquirir la energía que viene en ellos. Entonces, cuando Melissa se toma su avena, ¿okay?, la avena es un carbohidrato complejo que le va a causar una sensación de saciedad y entonces los carbohidratos no se van a liberar así. Una bola de carbohidratos, no, excepto los que agregó Melissa en la cucharada de azúcar que le puso a su avena. Esos sí van a ir derechito, ¿no? Pero los de la avena van a ser poco a poco y entonces la glicemia va a ser así, en un nivel normal, o sea, no normal del ayuno, pero así, ¿no? Y si tú desayunas, por ejemplo, uno de esos yogurts Danone que tienen 30 gramos de azúcar en un tarrito de yogurt, entonces se va a ir, ¿no?, la cantidad de azúcar y también la cantidad de insulina hacia arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo debo comer a la hora de desayunar? Sobre todo, algo que sí tenga carbohidratos, idealmente carbohidratos complejos, y si le puedo meter proteína, mejor. O sea, sería magnífico que vivieras al lado del puesto de tacos. ¿Por qué? Porque a excepción de que el taco sea de nopal, en general el taco es de carne. Es decir, la carne sí tiene carbohidratos, pero también contiene proteína. Entonces, eso va a hacer que te cause saciedad más rato que si tú desayunaras un panecito, ¿no?, y una leche, o un panecito y un café. Y si puede ser un chilaquil con huevo, mejor, ¿ok? Y una verdurita, unas cebollitas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, pero ya se me antojaron unos tacos. Unos tacos, sí. Satanizan los tacos, pero en realidad lo que te hace subir de peso no son los tacos, es el pan, el azúcar y el sedentarismo. ¿Qué pasó? ¿Preguntas? Rocío, ¿triste? ¿Por qué estás triste? Pero ya estás bajo tratamiento. Y consíguete un perro y lo sacas a correr, o que te saque a correr. Es muy divertido. Listo, muy bien. Entonces Rocío lo sabe muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla y le apuramos, ¿ok? Porque si no, no voy a terminar el día de hoy. Listo, entonces quedó entendido este tipo de comunicación, que es una comunicación endocrina. Aquí en esta diapositiva, no sé si pueden ver mi pantalla, ¿no, verdad? Porque no los estoy compartiendo nada, ¿no? ¿O sí? Sí se ve, maestra.
¿Sí? Ok, aquí está. Entonces, aquí está el tipo de comunicación donde las células que secretan el mensaje son neuronas. Entonces, la comunicación se llama neuroendocrina. Entonces, acá en la parte izquierda de la diapositiva, acá esta que parece como si fuera, creo que ya tengo hambre, pero parece como uno de esos quesos, ¿cómo se llaman? Ay, ya se me fue el nombre del queso. Es el queso provolone, el que sirve, se le pone a las pizzas y es muy sabroso porque además es madurado y sequito, ¿ok? Así es el queso provolone, como esta parte de acá, pero no es el queso provolone, esta es la hipófisis. La hipófisis se considera la glándula maestra de la secreción endocrina, en realidad de la secreción neuroendocrina, ¿ok? Pero en realidad solo es la glándula de salida o el output, ¿ok? O outflow, como vienen en los diagramas, ¿ok? De unas células secretoras, que son neuronas, que se encuentran en una parte más superior, que se llama el hipotálamo. El hipotálamo está localizado justo arriba de su paladar, arriba y atrás. Ya lo ubicaron más o menos. Ahí está la hipófisis y un poco más arriba el hipotálamo. Y entonces la hipófisis, ¿ok? Tiene unas neuronas, ¿ok? Y estas neuronas, son estos globitos verdes que vemos aquí, son neuronas secretoras. Estas neuronas secretoras usan dos vías. La primera es que liberan su secreción directamente al torrente sanguíneo, ¿ok? Y esto ocurre, es decir, esta parte de acá, eso ocurre en la hipófisis posterior, porque esta estructura está puesta adelante y otra parte atrás y no vertical, ¿ok? Entonces, en la neurohipófisis hay grupos de neuronas que tienen su cuerpo en el hipotálamo y que liberan hormona antidiurética, oxitocina y oxitocina hacia la neurohipófisis, y entonces la neurohipófisis la libera directo a torrente sanguíneo y estas dos hormonas llegan a sus órganos blancos como el riñón, como la glándula mamaria y el útero, ¿ok? En tanto, la otra parte, que se llama la parte anterior o adenohipófisis, es decir, adenohipófisis, pars anterior o hipófisis anterior es lo mismo, neurohipófisis o hipófisis posterior es lo mismo, ¿ok? Entonces, aquí ocurre algo muy interesante porque el hipotálamo tiene estas mismas neuronas, pero ellas utilizan una circulación local a la hipófisis. Vean, este flujo va para acá, no para acá, ¿ok? Y entonces envían a estos factores liberadores, es decir, este GHRH, el RH y el H quiere decir releasing hormone, es decir, hormona liberadora o factor liberador. De la GH quiere decir de las gonadotropinas. Eso lo vamos a ver en la última parte de la asignatura, más detalle. CRH es CR, es corticotropina. TR quiere decir de la tirotropina. PR de la prolactina. GH quiere decir growth hormone o hormona de crecimiento. Y entonces estas neuronas liberan al que libera a la siguiente hormona. Entonces estos factores de acá son liberados a la circulación local, que se llama circulación portal, y alcanza a unas células que podemos ver aquí pequeñitas, que son, esas no son neuronas, sino son secretagogos. ¿Eso qué quiere decir? A ver, googleen rapidito, ¿qué es un secretagogo?
Dice que son medicamentos que estimulan a la célula beta para que segregue insulina. No. Secretagogo, bueno, eso es un secretagogo el que hace eso en particular, pero en general un secretagogo son células que sintetizan hormonas, pero que no son neuronas, es decir, son células secretoras. En este caso, de las hormonas FSH y LH, es decir, folículo estimulante y luteinizante, que van a la gónada masculina y femenina, y en la mujer lo que hacen es madurar los óvulos, ¿ok? E inducir la ovulación, la mismita hormona en el varón, porque además no son hormonas diferentes. Dicen que somos hormonales, pero tenemos las mismas hormonas, ¿ok? Y entonces en el varón estimula la espermatogénesis, ACTH, es la hormona adrenocorticotrópica, va a la glándula adrenal, libera esteroides, TSH es la hormona que se libera estimulante de la tiroides y sintetiza hormonas tiroideas, prolactina estimula la glándula mamaria, GH, hormona de crecimiento, estimula múltiples células, sobre todo si eres un individuo en crecimiento y si no, un individuo en mantenimiento, ¿ok? Pero lo hace, aquí es una comunicación mixta, neuroendocrina, porque la célula que libera es una neurona endocrina, porque la célula blanco que libera la hormona de segundo orden, ¿ok? Es un secretagogo, es decir, una célula secretora que no es una neurona. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, maestra. Ok, gracias, Isaac. Seguimos. Sináptica, esto lo vamos a ver muy rápido, porque además vamos a ver todo un capítulo de esto. Implica, ocurre casi exclusivamente, pues lo único que me ocurre es sistema nervioso, sistema inmune, ¿ok? La que envía el mensaje es una neurona, y vean, esto es bien bonito porque aquí está representando una sinapsis con otra neurona en particular. Y entonces lo que ocurre en una sinapsis es que, para empezar, la cantidad de hormona está en el orden de los picomolares, ¿ok? O nanomolar, ¿ok? Mientras que los de la anterior están en el orden de los miligramos, ¿ok? Sí, miligramos, por ejemplo. Entonces, es mucha menor la cantidad aquí, ¿ok? Y es menor cantidad de concentración, picomoles. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor o la neurohormona no tiene que viajar grandes distancias ni llegar, ¿no?, a muchas células, sino que es de mí para ti, así puntual. Y entonces el neurotransmisor o neurohormona se sintetiza en el soma de las células por el mismo mecanismo de síntesis de proteínas, ¿ok? Y entonces este neurotransmisor se mete en una vesícula, eso lo vamos a ver más a detalle, y ante un estímulo particular, es decir, no se libera todo el tiempo, sino solo ante estímulos específicos, la vesícula se fusiona con la terminal aquí de la célula neural, y entonces difunde, pero difunde solo un espacio pequeño, muy pequeñito, de tal manera que no se pierde y difunde por ahí. Y entonces, ¿cómo es decodificado? Porque la neurona que está, siempre la neurona va a ser la presináptica si ella envía el mensaje, la postsináptica si ella recibe el mensaje, o presináptica si estás antes de la sinapsis, postsináptica si estás después de la sinapsis, ¿ok? Y entonces, cuando llega un estímulo específico, se libera el neurotransmisor aquí a un espacio pequeño que se llama espacio sináptico, y es reconocido por los receptores para decodificar el mensaje que mandó la primera. Esta, muy rápidamente, es una comunicación sináptica en sistema nervioso. Vean aquí de este lado, viene el impulso nervioso eléctrico, se libera el neurotransmisor, es decodificado
Y entonces aquí empieza la cascada de señalización hacia la segunda neurona. Ah, por cierto, no se podrían hacer circuitos complejos si cada neurona tuviera un solo contacto sináptico. Tienen miles. La neurona más pobrecita tiene unos 10,000, 100,000 contactos. Hay neuronas que tienen cerca de 1,000,000 de contactos, ¿ok? O sea, la cantidad es enorme y es por eso que una misma neurona es pieza de múltiples circuitos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, maestra. No. Ok, seguimos. Aquí viene un ejemplo también de el tipo de comunicación de contacto, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de, bueno, este circuito también está en varios órganos, pero lo que vemos aquí es que esta es una célula, esta es la bicapa, que está aquí muy esquematizada, bien bonita, esta es esto, y esto es lo mismo, ¿ok? Entonces, algunas células, por ejemplo, las células de la piel, las células del intestino, están pegadas a una especie de cimiento que se llama la matriz extracelular. Entonces, la matriz extracelular tiene, ¿ok? Tiene, ¿ok? Al ligando, es decir, el mensaje, y la célula en su membrana tiene al receptor alfa, alfa y beta, ¿ok? Entonces, aquí la célula está vista así, hacia abajo, y arriba está la matriz extracelular, igual que en la diapositiva de aquí arriba, es decir, aquí, aquí está el filamento de actina, que es este mismo filamento de actina, y como usted ve, está anclado, ancla, al receptor, ¿ok? A través de, ancla, sí, al receptor, a través de toda esta serie de proteínas adaptadoras, que usted los ve ejemplificadas aquí, proteínas adaptadoras, y finalmente, en este caso que no se ve aquí, portan al mensaje, a un mensaje que se llama de fibronectina, que es literal una pinza que está agarrada de los filamentos de colágeno. El colágeno está en la matriz extracelular, no en las células. O sea que a las señoras que no quieren envejecer y que les inyectan colágeno, la realidad es que ese colágeno va a terminar en el citoplasma de los macrófagos, porque es un colágeno que no se va a integrar a la matriz extracelular. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Por qué es de contacto? Porque una célula, aquí aunque estas células no se mueven en condiciones normales, ¿okay? Una célula tiene al receptor, la otra célula tiene al mensaje y funciona en este caso como un ancla. Entonces, sin embargo, hay algunos procesos, por ejemplo, los procesos en donde ocurren cambios, cambios neoplásicos en la piel. ¿Por qué ocurren los cambios neoplásicos en la piel? Porque a veces, ¿ok? Esta célula ha sido dañada en su DNA, y entonces si dañas el DNA, dañas la manera en que expresa las proteínas, y entonces deja de expresar, por ejemplo, ¿ok? Esta proteína verde que se llama la integrina. Entonces, imagínate que esta proteína ya no está. ¿Qué le ocurre a esa célula? Espérame. Ay. Bueno, a ver, entonces dijimos, ¿qué le pasa a un barco si le quitas el ancla? A una lanchita.
A ver, chicos. Se va. Se va porque pierdes la expresión de la proteína que ancla a la matriz extracelular. Y en ese caso, como bien dijeron, ¿ok? Aquí está la matriz extracelular, vean, es una especie de malla que forma un cimiento y entonces las células, sobre todo células de los epitelios como la piel y el intestino, están ancladas aquí a la membrana a través de unas proteínas que se llaman las integrinas y las caderinas, ¿ok? Eso no es, ¿ok? Algo que yo vaya a preguntar, ¿ok? Y entonces lo que ocurre es que literal, ¿ok? Y se van a pasear por la circulación vivas, pero ya alteradas. Entonces lo que ocurre es que utilizan o alcanzan el torrente sanguíneo y hacen cúmulos en las células, en un lugar que las acepte, pues, y eso se conoce como un proceso de metástasis o expansión, generación de un tumor hecho con células que no son de alguien más, son tuyas, pero han sido afectadas y ya se fueron a colonizar por otras partes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Qué fue lo que dijo que se tiene que quitar para que pase eso? Se deja de expresar, aquí la integrina, que es el receptor, ¿ok? De este adaptador que se llama fibronectina, que es literal una pinza de anclaje a la matriz extracelular de colágeno. Cuando esta ancla deja de estar, porque el DNA a partir del cual se sintetizó esta ancla está dañado, la célula no tiene cómo anclarse a la matriz extracelular, es decir, acá, y entonces la célula se despega, ¿ok? Va por torrente sanguíneo y se puede anclar o fijar a un tejido que sea aceptor y empezar la proliferación anómala de células que no corresponden a ese sitio. ¿Qué pasó, Isaac? No, nada, nada. No más iba a decir gracias. Y esa es la génesis de un cáncer, ¿ok? Y por eso los cánceres de piel y los cánceres de intestino son los cánceres más frecuentes porque son los dos órganos que tienen mayor contacto con el medio externo y que están más expuestos la piel a la radiación y a la abrasión, ¿ok? Y el intestino, pues a todo lo que viene del exterior, súper extraño y potencialmente cancerígeno, ¿ok? Como los colorantes, como por ejemplo los radicales libres de los ahumados, ¿ok? Todo eso es súper cancerígeno, ¿no? También el pulmón funciona así. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Es clase de susto. Bueno, vamos a poner el ejemplo. Entonces, uno de estos ejemplos es un cáncer muy común de los climas donde hay mucho sol y mucha radiación, por ejemplo, como Querétaro. Entonces, un melanoma empieza aquí, como usted. Es un cáncer de melanocitos, ¿ok? Entonces empieza como si fuera un lunar. Normalmente los lunares son pequeñas zonas pigmentadas, ¿ok? Pero los tienes de nacimiento, ¿ok? O te salen muy pronto posterior a que tú hayas nacido. Pero los lunares, ¿okay? A pesar de que se ven así, es decir, como zonas más pigmentadas, no tienen que crecer ni tienen que evolucionar. O sea, crecen contigo, pero no más allá. ¿Okay? Entonces, a veces, cuando sale o emerge un lunar nuevo en alguna parte de tu piel, esto podría ser el inicio de un melanoma, sobre todo si tú acostumbras la exposición solar entre las 12 del día y las 4 de la tarde, que es cuando la radiación incide de manera más fuerte. Ahí está en sus teléfonos celulares, en la aplicación de clima, ¿no? El nivel de UV. Entonces,
ese UV le pega a tu piel si tú la expones, ¿ok? Por eso tendríamos que usar bloqueador, ¿ok? Y o manga larga o sombrero y no exponer la piel a ese nivel máximo de radiación. Y entonces proliferan las células, ¿ok? Porque se han alterado los genes que controlan el ciclo celular. Entonces, por eso un lunar normal no debería crecer, debe estar como siempre está, ¿ok? Y finalmente cambia, se abulta, pero esto no es lo grave, sino que se expande hasta alcanzar torrente sanguíneo. Entonces las células de melanoma se van vía torrente sanguíneo, como si fuera vía endocrina, ¿ok? Y buscan algún sitio en el interior del cuerpo para hacer metástasis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Los lunares normalmente son simétricos, es decir, tienden a ser redonditos, ¿ok? Que si empieza a tener asimetrías o evoluciona, eso podría ser el inicio, ¿no? Un cáncer de piel. Que tenga un borde irregular, lo mismo, tienden a ser un círculo, no un lunar irregular. Que el color, es decir, el color tiene que ver con el color de tu piel y tiende a ser constante. Si cambia de color, eso es un signo de que algo está cambiando ahí que podría ser peligroso. El diámetro, sobre todo la evolución, si muestra signos de cambio. ¿Ok? ¿Qué más? Yo creo que esto ya lo vemos la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿De curiosidad? La gente de tez clara tiene más incidencia de cánceres de piel que la gente que es morena como yo. Pero eso no significa que la gente que es de tez morena no pueda desarrollarlo. Por tanto, si te vas a exponer al sol de manera irremediable, tendrías que usar un bloqueador o alguna manera para protegerte. ¿Okay? Preguntas, dudas antes de que... No, Miss, pero ya me hizo preocuparme. Ya, ¿por qué, Miguel? Yo, pues, o sea, apenas dije, "Ay, yo tengo lunares", y ya vi uno y dije, ay, lo voy a tener checado porque no voy a hacer. Sí, Exacto. maestra. Luego hay lunares que no me acordaba que tenía y luego ahí aparece. No, seguramente ahí estaban desde siempre. No, Pero bueno. tal vez crecieron, fíjate. Ah, sí, si crecieron tienes que ir al Ah, dermatólogo a ver qué pasa. maestra, entonces, ¿por qué salen lunares en los ojos? Bueno, Pues algo así también me son dijeron. zonas ¿Es de lo mismo? pigmentación, pero normalmente naces con ellos y crecen contigo. O sea, si cambia, tienes que ir o al oftalmólogo o al dermatólogo, dependiendo del sitio. O sea, esto que les estoy diciendo, bueno, a mí me gusta la clase de fisiología porque además de que uno aprende mucha teoría, también es una clase práctica para sus vidas, porque a veces la gente no se da cuenta, sobre todo hay señoras que se van a hacer bronceados y a propósito, ¿no? Se meten a las camas estas UV. Entonces, oiga señora, ¿no? Si la vida no le dio la fortuna de ser bronceada, morena, pues no, usted no es morena ya, usted es blanca leche, ¿no? Ya, ame su blanco leche, listo, ¿no? Así es usted, nunca va a ser morena. A ver, Maestra, entonces, ¿y si es cierto sí, que conforme más te bronceas, más más resistente se hace tu piel al sol? esa es una magnífica pregunta, Isaac. ¿Por qué los morenos tenemos menos incidencia? Porque nosotros tenemos más melanocitos que liberan más melanina, que nos dan nuestro tono tan bonito. Pero entonces esa melanina es así. Es decir, es como si tuvieras un polarizado, ¿no? O un pigmento que evitara y oscureciera la piel de tal manera que puede resistir un poco más de radiación, pero un poco no es, usted es invulnerable a la radiación, es un poquito más y ya, ¿ok? Entonces,
¿qué es lo que ocurre? Que sí, la piel se va volviendo más fibrosa por exposiciones solares, pero el riesgo no disminuye, ¿ok? Porque el daño no es sobre las células, sino específicamente sobre el DNA. Así es. Entonces, tanto gente de tez clara como gente de tez morena tendríamos que protegernos del sol. En el ojo, eso es diferente, porque lo que causa es muerte celular de las células de la retina y con ello pierdes agudeza visual. Es decir, también cuando usted sale del campus a la 1 de la tarde, tendría que ir con su gorra y su sombrero y sus lentes oscuros. ¿Por qué? Porque estos protegen a las células de la retina y entonces va a tener pérdida visual a los 30, pero no a los 22 o 25, o a los 40, porque usted protegió las células de su retina. Listo. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, muchachos, para cerrar la clase? Vimos un ejemplo de comunicación sináptica con las neuronas ¿Ok? y con el páncreas para que tiene una función endocrina y exócrina. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos el día de hoy? Que hay que cuidarnos del sol. Sí, que moreno o rubio hay que cuidarse del sol. ¿Qué más aprendimos? Gracias. También que el páncreas tiene tanto función endocrina como exócrina. Tiene función endocrina y exócrina. Muy bien. A ver, entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario más? Todo esto está en el capítulo de comunicación celular del Essential Cell Biology. Si ustedes me dicen que desconocen lo de la señalización, cascadas de señalización intracelular, lo vemos. Si ustedes sienten que lo saben, no lo pueden leer, pasamos al siguiente tema que ya es nervioso. ¿Ok? Sí, mis. Entonces, en la siguiente clase vamos a terminar, ¿ok? La naturaleza química de los mensajes que se envían una célula y otra, más las diferentes tipos de mensaje, o sea, qué mensaje o qué orden tiene cada una de estas hormonas o mensajeros. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud antes de que nos despidamos? ¿No? Creo que no, mis. Bueno, nos veríamos el viernes, aunque ya apunté esto de lo presencial. Por favor, si ustedes se enteran de algún otro cambio, les voy a agradecer que me lo digan, ¿ok? ¿Qué tal si se levantan a las 6 de la mañana y llegan a las 8 y yo no me enteré? Sí, mis, Le nosotros le mandamos decimos. WhatsApp media Sí, hora maestra. antes, Por maestra. Maestra, favor, su clase en el portal fue registrada como presencial, está semipresencial o virtual. presencial, Ah, ok. sí está presencial. Es Y que eso me está preocupa, bien, es ¿no? que no. Nomás sí, please, les pido que, ¿no? Maestra, no se le olvide que nosotros vamos a estar a las 8 de la mañana y en el campus aeropuerto, en el salón tal. Ay, muchísimas gracias. Ahorita los veo. ¿Ok? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, nos vemos.